artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Y hoy me parece que viene de historia, ¿eh? Historia de la ciudad, Javier, ¿eh? La historia me encanta, artística me encanta de la eso. ciudad. Así que vamos a escuchar atentamente a Guillermo Fantoni. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Guille. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Muy expectantes por lo que podés llegar a decir. Bueno, hoy vamos a hacer algo en lo posible. En primer lugar, vamos a interrumpir nuestros paseos por las galerías y espacios expositivos y vamos a volver a la historia, que es un poco el origen de este micro. Hoy vamos a hablar de algo al que yo le dediqué bastante espacio de mis investigaciones, que es lo que podríamos llamar una tradición de la ruptura. Porque si hay algo constante en la historia de las artes en esta ciudad, son los estallidos permanentes, son la emergencia de grupos transgresivos, o sea, de vanguardia, o de grupos radicalmente renovadores, o sea, modernistas. Diríamos que el explotar, el estallar, el cambio de las formas, de las técnicas, de los temas, de las formas de encarar el arte, ha sido lo invariante, ha sido lo constante. Y entonces encontramos con que es una ciudad, obviamente una ciudad cosmopolita, una ciudad compleja, una ciudad sofisticada desde el siglo XIX en adelante, que tiene un crecimiento exponencial, similar al de San Pablo, por ejemplo, donde vemos un desarrollo artístico precoz, importante, y la existencia de ese espacio cultural desarrollado es lo que permite las disidencias estéticas. Entonces, vemos que en los años 30 aparece un grupo como el de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, liderado por Antonio Berni. En los años 50 emerge el Grupo Litoral, un poco modelo de los agrupamientos rosarinos que mezcla el regionalismo con la modernidad. Y luego el Grupo de Vanguardia de Rosario en los años 60, que produce una transformación, digamos, radical de las formas de hacer arte. El arte se desmaterializa totalmente y se cruza con la política. Bueno, en todos estos casos, lo que aparece como singular es que se producen deslizamientos entre capitales e interiores. Es decir, son momentos en que Rosario gravita en Buenos Aires con una fuerza inusitada, a tal punto que en los años 30 se consideraba que la Mutualidad era uno de los organismos más destacados del país por la obra y actividad desarrollada. Esto se decía hacia 1935, y efectivamente era así. El Grupo Litoral en los años 50, cuando realiza sus muestras, colectivas en Buenos Aires, aparece como una suerte de grupo que produce un aire nuevo en el panorama, en la medida que exhibía obras semiabstractas o abstractas con un carácter regional, con un carácter telúrico, usando un adjetivo muy propio de la época. Y el Grupo de Vanguardia de Rosario es percibido en los años 60 como una vanguardia simultánea o como un grupo que hace muestras a nivel nacional. Es decir, que las diferencias entre Rosario y Buenos Aires se acortan a tal punto que son grupos de alta gravitación en la capital del país. Incluso, en algunos de los casos, por ejemplo, en los años 30 y en los años 60, son grupos que trascienden, a un nivel transnacional, podríamos decir. Porque en los años 30, Antonio Berni regresa de París, donde ha participado del movimiento surrealista y donde ha contribuido al desarrollo del arte moderno en Europa, y regresa como un avanzado del arte nuevo a Rosario de Santa Fe, donde sigue desarrollando las obras surrealistas que había iniciado en París y además pergenia una nueva forma de realismo moderno por el cual nosotros lo valorizamos como una de las grandes figuras del arte argentino. Y si pensamos en los años 60, se produce un tránsito vertiginoso hacia una sustitución de la imagen visual por la idea, es decir, se llega a un arte de tipo conceptual que a su vez se mezcla con la política, y que eso es percibido, por ejemplo,
en revistas extranjeras como una avanzada de la vanguardia. Es decir, la revista de Drama Review de Nueva York dice The Vanguard of the Avant-Garde, es decir, una avanzada política dentro del arte de vanguardia. Entonces, fíjense ustedes que Rosario es una ciudad de vanguardias, al mismo tiempo también es una ciudad mucho más compleja donde hay creadores silenciosos o grupos que tienen otras características o gente que desarrolla su obra en otro sentido. Pero evidentemente es una ciudad de vanguardias como pocas en el país, ¿no? Eso es un rasgo muy distintivo de la ciudad que habitamos y creo que los rosarinos debemos, digamos, sentirnos orgullosos de eso, porque es un hecho bastante insólito, bastante particular y con creaciones lo suficientemente fuertes que en muchos casos son valorizadas en Buenos Aires como argentinas y son producidas en esta ciudad. Eso es lo que no debemos perder de vista. Muy bien, Guillermo. Muchísimas gracias por tus palabras, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Guillermo Fantoni pasó de esta manera por Happening, sumamente interesante. Recordamos, Javier, que todos los micros de Fantoni, así como las entrevistas de este programa, están en nuestro canal de YouTube. Así las es. podés buscar en redes, pero te van a tirar al canal de YouTube. Claro. Así que entrá, suscribite y ahí tenés los materiales, por ejemplo, el de hoy de Guillermo Fantoni. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.